voy a usar un término más, molestan, que más se pueden ver comentarios en las redes sociales, es cuando una persona predica acerca del diezmo, acerca del dinero. Hace unos días subí ahí un pequeño video a las redes sociales donde ni siquiera tocaba el tema como tal, el tema del diezmo. Mencionaba un poquito acerca de cómo lo que producen las ovejas. ¿Recuerdan esta serie? Y entonces recibí muchos comentarios de gente, sí, eres un ratero, defraudadores, todos esos que piden el diezmo, todos. Y ni siquiera había tocado el tema como tal. Creo que esto también es un tema muy controversial dentro de la misma iglesia, cuando se toca el tema de las finanzas. Pero hermanos, hoy vamos a iniciar, como ya lo decía la hermana Erika, una serie que se llama El Plan Financiero de Dios. Porque Dios tiene un plan para tus finanzas, para mis finanzas y para las finanzas de la iglesia. Yo no sé si tú sabías, y si no te lo voy a decir, que el Nuevo Testamento habla más acerca del dinero, del manejo del dinero, que acerca de la salvación. Es importantísimo, hermanos, el tema del dinero, cómo utilizamos nosotros el dinero, nuestras finanzas. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que se le acercó al Señor Jesucristo, aquel joven rico, y que le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: pues debes de guardar los mandamientos. Y él le dijo: Señor, yo los guardo desde pequeño, todos los guardo desde pequeño. Y entonces le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se entristeció y se dio la media vuelta y se fue. Porque el dinero, el manejo que tú tienes del dinero, tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con lo que tú eres como hijo de Dios, o como lo que somos como hijos de Dios. Déjenme decirles que en esta iglesia, hermanos, no predicamos muy seguido acerca del dinero. Ustedes pueden darse cuenta que hay iglesias donde cada vez que vas, predican acerca del dinero, que tienes que ofrendar, que tienes que diezmar, que tienes que estarle dando al Señor. Cada domingo es lo mismo, cada domingo es lo mismo, cada domingo es lo mismo. Nosotros no hacemos eso. Sin embargo, la palabra de Dios lo enseña y nosotros tenemos que enseñar la doctrina de este plan financiero. ¿Cuál es ese plan financiero de Dios para la iglesia? Lo voy a decir porque hay iglesias, hermanos, donde venden talento. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Y eso, hermanos, déjenme decirles que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Eso no es bíblico. Eso lo inventaron las personas. Lo inventamos nosotros en las iglesias. Hay que vender talento para sacar dinero para la iglesia. Eso de vender talento es un puro problema, porque al ratito los hermanos se andan peleando entre ellos, porque quién puso, no puso. Siempre es un lío eso de los talentos. Rifas, vender cosas en la iglesia. Miren, incluso hay iglesias en que ya empezaron a abrir cafeterías dentro de la iglesia para que lo que se vende en esa cafetería le entre a la tesorería de la propia iglesia. Pero hermanos, eso no está establecido en la palabra de Dios. Dios dejó solamente 3 cosas como el plan financiero que Él tiene para la vida de la iglesia y para bendecirnos a nosotros. Cuando cantábamos este canto que entonamos el primero, te daré lo mejor del trigo, ¿sí lo entendieron? ¿Sí entendemos ese canto? ¿De quién está hablando? Dice Dios que Él nos va a dar lo mejor del trigo, que va a derribar a nuestros adversarios, que Dios nos va a dar todo lo que... Sí lo cantamos, ¿no, hermanos? Pero, ¿qué le damos nosotros a veces a Dios? Entonces, ese plan financiero consiste en 3 cosas, hermanos, que vamos a estar viendo durante estas 8 predicaciones, 9, no sé cuántas son, los domingos y los martes. Y fíjense, lo primero que Dios nos marca es el diezmo, que lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver también las primicias, lo vamos a ver dentro de 8 días. Y vamos a ver también las ofrendas. Y durante la semana estaremos viendo, por ejemplo, el martes vamos a ver un tema que tiene que ver con que hay mucha gente que dice que el diezmo no es del Nuevo Testamento y que el diezmo ya no es para nuestra época. Vamos a ver bíblicamente el martes que sí es para nuestra época todavía el diezmo. Bíblicamente, la Biblia lo dice.
Pero entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy, hermanos? Vamos a ver el primero de esta serie, de este plan financiero, ¿qué es el diezmo? Muchos ya lo han entendido, muchos de alguna manera han escuchado esto, pero no todos lo practican. Ahora, debo decir algo, que cuando uno predica una cuestión, alguna cosa, debe tener autoridad para decirlo. Y hermanos, yo tengo toda la autoridad del mundo para decir esto, porque en mis más de 30 años que tengo de convertido al Señor, nunca he dejado de dar mi diezmo. Nunca, pero nunca he dejado de dar mi diezmo. Jamás he dejado de dar mi diezmo. Como dijo, escuché por ahí que digo, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Ahora, quiero hacerles una aclaración. Yo no diezmo aquí en la iglesia, yo diezmo al presbiterio. Pero cada mes yo doy mi diezmo al presbiterio. Cada mes yo doy mi diezmo al presbiterio. Y aquí el consistorio sabe, porque ellos cuando van a las reuniones del presbiterio dan informes y ellos ven que yo doy mi diezmo puntualmente. Siempre, ahí está el diezmo del pastor Armando Contreras. Por eso lo puedo decir con autoridad. Vamos a orar, hermanos. Padre, rogamos que estas predicaciones, Señor, sirvan para que tu iglesia, Señor, pueda ser bendecida en sus finanzas. Y pueda también, Señor, tu iglesia nunca hacer falta nada aquí, Padre Santo. Que siempre, Padre, haya dinero para que tu obra siga creciendo y que la gente, Padre, pueda saber que las finanzas dentro de esta iglesia, Señor, se manejan con rectitud, con honestidad y con transparencia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle, uno por favor ahí. Vamos a darle, pásate toda esta hasta la otra, hasta la siguiente. Vamos a ver entonces de lleno, ya leímos ahí en Malaquías, ¿qué es el diezmo? Para empezar, ¿qué es el diezmo? Y nos dice ahí entonces que el diezmo es, ¿qué, hermanos? Una proporción. Y no cualquier cantidad. Hay gente que piensa y que dice, yo vine y deposité en el alfolí tal cantidad. Pero ese no es el diezmo. El diezmo lo dice la misma palabra. Diezmo, ¿qué significa? ¿De qué número viene? De 10. Entonces, el diezmo es una proporción, es el 10%. Y lo voy a ejemplificar así. En el presbiterio donde yo pertenecí muchos años, al cual ya no pertenezco, había una iglesia que era la iglesia más grande de todo el presbiterio. Y fue una iglesia, en su tiempo era 500 miembros en esa iglesia. Y yo mucho tiempo fui directivo de ese presbiterio y me di cuenta que esa iglesia todos los meses, cada mes daba 10,000 pesos al presbiterio. Y ustedes pueden decir, es que es una cantidad muy fuerte, que se conforma el presbiterio. Pero ¿saben una cosa? Ese no era el diezmo de la iglesia. No era el 10% de lo que esa iglesia, lo que le ingresaba a esa iglesia. Daba nada más una cantidad, ¿sí me estoy explicando? Pero no daba el 10%. Si tú ganas 1,000 pesos, ¿cuánto debes dar? 100. Si ganas 200 pesos, ¿cuánto debes dar? 20. Porque es una proporción y no es una cantidad. Porque hay gente que dice, yo voy a dar 100 pesos cada 8 días. Bueno, si es tu diezmo, está bien. Pero si no es tu diezmo, estamos aprendiendo que el diezmo no es cualquier cantidad, es una proporción. Es el 10% de lo que tú ganas. Ahora, nosotros lo enseñamos. Yo siempre lo he enseñado. Enseñamos porque esto es una doctrina bíblica, lo enseñamos. Si tú lo quieres practicar o no, ese ya es un asunto entre Dios. Aquí jamás te vamos a exigir el diezmo. A nadie nunca se le ha exigido el diezmo. Porque eso solamente es entre Dios y nosotros. Pero sí tenemos que predicarlo y tenemos que enseñar esta doctrina del diezmo. Porque es bíblica. Y yo como pastor haría mal si no la enseño. Vamos a ver lo siguiente. En esta parte, es una proporción, es un 10% de la pizza, vamos a decir, del pastel. Es una de las rebanadas de este pastel. Pero debe ser siempre, ¿cuál, hermanos? Cuando a mí me pagan, lo primero que hago no es agarrar y contar el dinero y decir, esto es para Panchita, esto es para Chenchito, esto es para la renta, esto es para... Lo primero que hago es separar ¿mi qué? Mi diezmo. Es lo primero.
Vamos a darle uno más. Dios nos da lo mejor a nosotros, fíjense bien, porque Dios no es un Dios abusivo. Porque ¿cuánto nos pide? 10%. ¿Y cuánto nos deja a nosotros? Pudo haber sido al revés, ¿no? Y de hecho yo me estaba acordando parte de un libro del hermano Vidal Valencia, que por cierto lo estamos viendo ese libro, ahorita lo estamos estudiando con los catecúmenos. Y él ahí menciona, cuando habla acerca de la enseñanza del diezmo, más adelante lo vamos a ver, y él decía, habla de Samuel Colgate, o Samuel Colgate, el que inventó la pasta Colgate, que llegó a dar 9 diezmos, daba el 90% de lo que él ganaba, y con el 10% que él daba, le era suficiente y le alcanzaba. Pero bueno, son casos excepcionales. A nosotros solamente nos pide ¿cuánto? 10%. Solo el 10%. Y tú te quedas con el 90%. Y ahora vamos a ver eso, que con el 90%, pero con la bendición de Dios. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí esta parte, Malaquías 3:10, y nos dice, vamos a estar, ya lo leímos y vamos a estar examinando. Dale, hermano, ahí, y dice ahí, ¿cómo dice el título ahí arriba? Y dice Malaquías 3:10, y esto a veces como que no nos queda muy claro. Dice, ¿traer qué? Traer todos los diezmos. ¿Por qué dice todos los diezmos? ¿Por qué no dice nada más traer el diezmo y dice todos los diezmos? Esto déjenme explicárselos porque esto es algo bien interesante. Nosotros todos tenemos un trabajo, ¿qué dice ahí? O sea, de lo que tú te ganas de la vida. A lo mejor eres taxista, a lo mejor tienes un empleo en una empresa, a lo mejor tienes un negocio. Ese es tu trabajo. De ese trabajo, si tú ganas 12,000 pesos, ¿cuánto tendrás que dar de diezmo al mes? 1,200 al mes o 600 a la quincena, según cómo te paguen. Ese es tu trabajo y le tienes que dar. Pero a veces hay trabajos adicionales. Por ejemplo, a veces las hermanas, aparte de que tienen su trabajo normal, venden que Fuller, que Jafra, que Carabela, que Tupperware, que no sé. También ese, ¿sí? ¿Tendrán que dar su diezmo de ese trabajo adicional? Sí. Por eso dice, traer todos los diezmos al alfolí. Entradas extras. Miren, cuando mi mamá murió, yo he platicado esto mucho, mi mamá murió, nos dejó un seguro de vida, que tardamos mucho tiempo en cobrarlo, como 2 o 3 años. Y cuando lo cobramos, a mí me dieron cierta cantidad. Ya saben que cuando te pagan un seguro, pues te dan una cantidad fuerte, vamos a llamar así, ¿no? Bueno, en aquel entonces, estoy hablando de hace 18 años, más o menos, o 20 años, me dieron 100,000 pesos. Entonces esos 100,000 pesos era una entrada extra, ¿sí o no? Sí. Porque es algo que me estaba entrando a mí. ¿Cuánto tuve que dar de ese seguro que me entró a mí? Y lo tuve que dar, hermanos, y lo di. Porque son entradas extras. Si yo salgo ahorita en la calle y me encuentro un billete de a 500 y veo que no hay, le pregunto, hermanos, pues si le pregunto a quién me van a decir, pues es mío, ¿no? Pero si alguien honradamente me dice que es él y me lo puede comprobar, yo le doy su billete, ¿no? Pero si no, ¿de quién es ese billete? Y si fuera de 500, ¿cuánto tendría que dar de diezmo? Porque fue una entrada. Por eso dice, traer todos los diezmos. ¿Todos los qué? Todos los ingresos. Me va poniendo bueno, ¿verdad? Vamos a darle uno más aquí. Ahora, ¿a dónde tenemos que traer el diezmo? Aquí nos dice. Lo dice ahí, fíjense. ¿A dónde? ¿Sí conocen los alfolís? Hermano, pásenme un alfolí, no está allá atrás, los voy a presentar. Yo creo que ya los conocen. Aquí está, pero quiero que lo vean también aquí. Y por cierto, ya mandamos a hacer otro alfolí, ya son 2. Porque acuérdense que nada más había uno, ¿verdad? Y como que se batallaba ahí, ahora ya son 2 alfolíes. Y me trajo el pesadote, hermano, nuevo, para que lo consagremos. Entonces dice que debemos traer los diezmos ¿a dónde? Ahora, este es el alfolí, ya lo conocía, ¿no? ¿Cómo eran los alfolíes en épocas del Señor Jesucristo? No eran así. Eran unas bodegas donde se guardaban los diezmos que traía el pueblo de Israel, que eran en especie.
¿Qué es lo que diezmaba el pueblo? Sus ovejas, sus frutas, sus cereales, porque era una cultura pues que se dedicaba a eso, ¿verdad? Esas bodegas es donde se traía el diezmo. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos que diezmar, hermanos? Sí, a traer el alfolí, pero ¿a dónde? A la iglesia, a donde asistimos, a donde nosotros nos alimentamos. La iglesia a la que tú vienes, en la que tú eres parte, tienes que dar tu diezmo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a veces hay personas que dicen, es que yo conozco un pastor que me cae re bien, que conocí hace muchos años, o que no sé qué, y a él le voy a dar mi diezmo. ¿Eso es correcto? No. Yo tengo una cuñada en los Estados Unidos que mucho tiempo me dijo, ¿cómo me gustaría darte mi diezmo? Y yo dije, y a mí también me encantaría que me dieras tu diezmo. Pero la palabra de Dios es, ¿a qué iglesia vas? No, pues yo voy a la primera iglesia bautista de Bailey. Esa es tu iglesia. Ahí tienes que diezmar. Ahí tienes que diezmar. A ver, le voy a pedir aquí a un hermano que me preste su cartera. ¿Algún hermano que traiga cartera? Su cartera. Hermano que traiga su cartera, que me la preste. Sí se la voy a regresar, pero que traiga dinero, que no como. El hermano George ya sacó su cartera. Bien, ya el hermano también me prestó su cartera, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que yo saco este dinerito y le digo a la hermana Angélica, yo le regalo estos 100 pesos, hermano, tenga, se los regalo. Gracias, hermano. ¿Qué va a decir el hermano Jorge? ¿Cómo se le llama eso? Se llama garabanear con sombrero, porque le estoy dando, no es mío. Entonces, si yo quiero darle a un misionero, ¿de dónde se lo tengo que dar? No del diezmo, ¿verdad? No del diezmo. Yo apoyo un misionero mes con mes, tengo más de 5 años apoyando a un misionero mes con mes, pero aparte doy mi diezmo y aparte le doy al misionero. No lo incluyo del diezmo. El diezmo es el diezmo y el apoyo al misionero es el apoyo al misionero. ¿Sí me expliqué? Dáselo, hermano. Si no, el hermano se va. Ahí dáselo, hermano. Ahí métalo, ¿no? Gracias, hermano. ¿Sí nos queda claro entonces, hermanos, dónde debemos dar el diezmo? Sí. Hermano. No otros pastores, no otras iglesias, no otras instituciones. Si quieres dar a otras personas, dalo de tu dinero. El diezmo no es tu dinero. ¿Sí entendemos eso? Sí. Hay gente que dice, es que nosotros le pagamos al pastor. Hermanos, discúlpenme, yo sé que ustedes traen sus diezmos y que de ahí la tesorería me paga mi sueldo, pero ¿de dónde me están pagando a mí? Del diezmo. ¿Y de quién es el diezmo? De Dios. No es tuyo, es de Dios. Entonces tenemos que traer los diezmos al alfolí. ¿Nos queda claro? Vamos a darle uno más y vamos a ver entonces la cuarta cosa con respecto al diezmo. ¿Qué dice allá arriba? Esto, miren, mucha gente dice, como estos comentarios que me hicieron, eres un pastor defraudador, ni sabe la gente es ignorante, solamente habla porque tienen boca, pero son ignorantes. Porque dicen, pastores ladrones, defraudadores. Ciertamente sí hay pastores ladrones y defraudadores. Tristemente sí los hay. Y dicen, es que el diezmo ya no debería de ser. Y digo yo, entonces, ¿cómo se va a sostener la iglesia? Si queremos llegar a una iglesia, queremos que haya baños, queremos que haya luz, queremos que haya un asiento, que haya un predicador. ¿Pero de dónde sale eso? Y entonces dice ahí, ¿para qué sirve el diezmo? Y dice Malaquías 3:10, lo estamos desmenuzando. Malaquías 3:10 lo estamos desmenuzando. Y dice aquí, ¿qué? ¿Para qué sirve entonces el diezmo? ¿Para que haya alimento dónde? Para que haya alimento en su casa. Para eso sirve el diezmo. Y dice ahí,
En la casa de Dios debe haber ¿qué? No debe haber carencias. No sé si ustedes sepan, pero y más adelante vamos a dar un informe de tesorería y ustedes se van a dar cuenta cuánto se paga de luz, cuánto se paga de internet, cuánto se paga de agua, cuánto se paga de salario del pastor, cuánto se gasta de dinero. Por ejemplo, hubo una escuelita bíblica de vacaciones en verano pasado. Vinieron 60 niños, gracias a Dios. ¿Y de dónde salió ese costo? ¿De dónde se cubrió ese costo, mis amados hermanos? Haya alimento en mi casa, para eso sí. Como ya dije, no se inventan cosas para suplir que Dios no ha mandado, ¿no? Como que hacer kermeses, todo eso no, hermanos. Eso ni le agrada a Dios, son puros problemas. Para que el pastor, ¿no qué? Y la gente dice, no, pero si el pastor tiene su casa, el pastor tiene su carro, se viste bien el pastor, de mis diezmos. Por eso yo les decía la otra vez, les dije de broma, pero también se los digo en serio. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo ya tenía mi carro en mi casa. ¿Sí me explico? O sea, no es que, pero de veras, hermanos, a veces hay pastores que me da tristeza ver a sus hijos que no traen zapatos, pastores que tienen que andar buscando qué hacer para poder obtener dinero, pastores que tienen que ser bivocacionales, tienen que trabajar en otra cosa para poder ser pastores, y eso no es correcto, hermanos. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de ¿qué? Entonces, ¿para qué sirve el dinero del diezmo? ¿Para qué sirve? Ahora, si hay un pastor comprometido, si hay, ustedes hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, no, eso es de broma, ¿no? Pero cuando hay un pastor que le pagan y es comprometido, ¿se ve el trabajo o no se ve el trabajo? Sí. Entonces, mis amados hermanos, para eso sirven los diezmos. Pero sobre todo, ¿para qué dice aquí? ¿Con qué se compran Biblias? ¿Con qué se compran Nuevos Testamentos? ¿Con qué se compran folletos? Y se tiene que seguir extendiendo el reino de Dios. ¿Con qué nosotros le damos también dinero a las sociedades bíblicas? ¿Con qué apoyamos a los misioneros? Bueno, que como renuevo no lo hacemos, ¿verdad? Pero poco a poco lo tendremos que ir haciendo también. Entonces, ¿se dan cuenta para qué sirve el diezmo? Ahora, yo estoy de acuerdo, hermanos, en que el diezmo no se le debe de entregar al pastor. Los diezmos no son para el pastor, yo estoy de acuerdo con eso. Porque aquí en la tesorería entran los diezmos. El pastor jamás toca, yo no toco dinero de la tesorería, nunca toco ni un centavo de la tesorería, a mí solamente me dan mi salario. Pero hay iglesias donde sí, todo es para el pastor, todo, y claro, ahí sí hay, se presta que haya situaciones de enriquecimiento, de depravación, de todo ese tipo de cosas. Y que la gente hable mal. Pero hermanos, ¿para qué sirve el diezmo entonces? Vamos a ver una cosa más acerca del diezmo. El diezmo no es una ¿qué? Limosna. Fíjense que esto es bien tremendo porque ahí dice, y estamos desmenuzando, dice traer. Y si ustedes se dan cuenta, ese verbo, ¿en qué modo está? Exacto. Y no es si quieres. Claro que tú estás en la libertad de darlo o no darlo. Pero ahí el Señor está diciendo, tráiganlo, es una orden, es un imperativo, traed. El Señor no pide migajas. Ay, por el amor, ¿cómo es? Una limosnita por el amor de Dios. No es limosnero el Señor. Mira, me da mucha tristeza porque en una iglesia donde he estado, luego les he preguntado a los diáconos, aquí nunca he tenido de acercarme y preguntarles, pero iglesias donde incluso en el alfolí se han encontrado billetes falsos. Una vez me acuerdo que me pagaron mi quincena y en la quincena venía un billete falso. Fui con el tesorero y le dije, hermano, ¿qué pasó? Me dice, pues los hermanos, pues sí, pero tú también, hermano. ¿Me quieres meter gol?
monedas, a veces hasta moneditas de las más chiquitas, pero de esas de los dólares, de moneditas que ni son de aquí del país, ni valen nada, y ahí las echan, hermanos, porque parecería que Dios está pidiendo ¿qué? Y el diezmo no es una limosna. El diezmo, mis amados hermanos, es un imperativo. Dice traer, no dame, regálame. A ver, les invito a que busquen Levítico 27:30, por favor. Levítico 27:30, les voy a invitar a eso que hagan ustedes. Para que no le cambie aquí mi hermano, ustedes búsquenlo, por favor. Y por favor, ayúdenme a leerlo. Levítico 27:30. ¿Cómo dice, hermanos? Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Gracias, Miguel. ¿De quién es? Según la lectura que nos hizo muy claramente y muy fuerte, Miguel. ¿Es de él? Y él nos dice, traigan. Yo pongo ahí un ejemplo, ¿no? De como por ejemplo cuando llevan a un niño, van visitando a una casa, y ahí en esa casa también hay otro niño, y entonces el niño tiene juguetes, y el niño de la casa le presta un trenecito al niño visitante, y el niño visitante está jugando con el trenecito y todo, pero ya se tienen que ir, y entonces la mamá le dice, entrega el trenecito, pero el niño no lo quiere entregar, porque piensa que es de él, pero ¿de quién es el trenecito? ¿De quién es el diezmo, hermanos? ¿Por qué no lo quieres entregar? No es una limosna, no es lo que tú quieras. Vamos a hablar más adelante de las ofrendas. Las ofrendas sí son voluntarias. Y no por eso, porque sean voluntarias, tiene que ser cualquier cosa. Pero esas sí son voluntarias. Pero el diezmo no es voluntario. Como te vuelvo a repetir, yo te estoy enseñando esta doctrina. Si tú lo quieres hacer, está bien. Si no lo quieres hacer, pues no está bien, pero ahí tú te las ves con Dios. Pero tengo que enseñarlo, ¿vale? Y el diezmo, hermanos, no es una limosna. ¿Sale? Vamos a ver otra enseñanza más. Sexta enseñanza. El diezmo dice ahí ¿qué? Fíjense qué tremendo es esto, porque es la única parte de las Escrituras, la única parte donde Dios dice, probadme ahora en esto. Y aquí pongo en esta parte, siempre cuando vamos a interpretar las Escrituras, tenemos que ver quién está hablando. Por ejemplo, hay una parte allá del libro de Génesis, donde ¿quién tentó a Adán y a Eva? Satanás en forma de serpiente. ¿Y quién estaba hablando ahí? La serpiente, Satanás. Hay una parte en Job donde hay un diálogo entre Dios y los ángeles, sus servidores, y llega Lucifer, Satanás, y tiene un diálogo con Dios. ¿Quién está hablando ahí? ¿Está hablando Dios? Entonces yo debo tener siempre muy presente cuando leo la Biblia o estoy interpretando la Biblia, ¿quién está hablando? Aquí está hablando Moisés, aquí está hablando Pablo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, aquí está hablando Dios mismo. Siempre tengo que ver quién está hablando. Y aquí, ¿quién estaba hablando aquí, hermanos, en este pasaje de Malaquías? Y ahí dice, Jehová de los ejércitos. ¿Quieren ver cómo dice Malaquías 3:10? Léanlo, por favor. Ya lo leímos, pero léanlo nuevamente. ¿Cómo dice todo completo? Malaquías 3:10. Traeré todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dice quién? Yahvé Shabaot, Jehová Shabaot, el dueño de todos los ejércitos celestiales y los que hay en la tierra, el dueño de todo, nos está diciendo, probadme ahora en esto. Si tú nunca has diezmado, si tienes miedo de diezmar, porque no me va a alcanzar, gente que dice, es que yo no diezmo porque no me alcanza, no me va a alcanzar. No te alcanza porque no diezmas. Prueba al Señor, pruébalo de veras, pruébalo. Yo les dije, hermanos, una ocasión, y no hablando del diezmo, pero sí de las ofrendas, me acuerdo que
mis hijas estaban en la primaria y era una primaria de paga, y yo tenía, aunque tenían beca las dos, pero tenía que pagar la colegiatura, y justo fue con un tiempo que me quedé sin trabajo, y entonces mi hija me dijo, papá, es que si no pagan la colegiatura no me van a hacer los exámenes. Ustedes saben cómo son en los colegios de paga, ¿no? No pagas, no hay. Y yo tenía que dar la mensualidad del misionero. Tenía el dinero y mi esposa me dijo, tienes que pagar, ya saben cómo son las esposas, tienes que pagar lo de la colegiatura. Pero yo dije, no, primero es Dios. Y yo di el dinero para lo del misionero porque yo me había comprometido con él. Y ese misionero dependía también, no de todo, porque o sea, él juntaba varias ofrendas, pero dependía también de lo que yo me había comprometido y se lo di a él, hermanos. Y yo les he contado, como a los 2 o 3 días, me habla un cuñado de los Estados Unidos y me dice, Armando, Dios puso en mi corazón darte esta cantidad. Y hermanos, me dio para pagar todo el año de las colegiaturas de mis hijas. Probad al Señor, hermanos, prueben al Señor. Probemos al Señor. Ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice Él mismo. ¿Se acuerdan ustedes aquí? No lo vamos a leer en Génesis 28. Jacob le dijo al Señor, si tú me bendices, si tú me proteges, si tú me cuidas, yo te voy a dar el diezmo. Y Dios lo cuidó, le dio alimento, le dio protección. Probemos al Señor, hermanos. Ahora, no debemos darlo por interés. Pero si tú pruebas al Señor, vas a experimentar, hermano, bendiciones. De verdad, yo a veces me sorprendo y yo digo, tengo mi casa, tengo donde vivir, tengo un terreno. Y no les estoy presumiendo, hermano, no. Yo digo, ¿cómo con el salario de un pastor he podido tener eso? ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios bendice y cumple cuando tú eres fiel a Dios. Amén. Entonces, el diezmo también es para probar al Señor. Probemos al Señor. Si tú nunca lo has hecho, pruébalo. Vamos a darle uno más. Vamos a ver una cosa más. Es bien duro esto. ¿Cómo le llama la palabra de Dios al que no da el diezmo? Fíjense lo que dice ahí Malaquías 3:8. A ver, léalo todo completo, Malaquías 3:8, por favor. Alguien que lo lea. Así que más al ratito alguien lo lea. Yo léalo, por favor, para que todos lo escuchemos. Malaquías 3:8. ¿Cómo dice? Tomará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Fíjense, todavía el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? O sea, como si no supieran en qué. Si hacían partos nada más. Pero todavía Dios le dice, les responde, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Así que al que no da el diezmo, ¿cómo le llaman la palabra de Dios? Muy fuerte, le llama de una manera muy fuerte, y a lo mejor tú vas a decir, no, pues es que es mi dinero, yo me lo gano. Ya vimos, el 10% no es tuyo. Y son leyes espirituales. Si tú lo quieres entender, qué bueno. Si no lo quieres entender, pues también, ahora sí que solamente Dios y yo. Pero si no estamos dando el diezmo, estamos robando a Dios. Entre comillas, porque ustedes creen que podemos robar a Dios. Dice también la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que de alguna manera nosotros no podemos robar a Dios. Pero el que no está dando el diezmo, piensa, cree que le está robando a Dios. Entonces, quien no diezma, mis amados hermanos, miren, yo pongo esto del circo porque yo trabajé, miren, lo que les voy a contar me da vergüenza, pero se los voy a contar. Si ya se los conté a mis hijas, a mi esposa, que no se los cuente a ustedes. Miren, yo llegué a ser encargado del circo, de las ventas, de todo lo que era ventas. Yo fui el segundo, digamos que su mano derecha de las señoras Ataide. Rosa y Gloria Ataide eran las dueñas de toda la concesión de los dulces, de las ventas, de los cojines, de todo. A mí me pagaban un sueldo, era el único que le pagaban un sueldo. Y aparte yo vendía refrescos, palomitas y paletas payaso. Y a mí me daban el 20% de todo lo que yo vendía de esas cosas. Hermanos, yo robé dinero a manos llenas. Se los digo con vergüenza. De las palomitas, por ejemplo, si yo vendía 1000 palomitas en un domingo, que sí las vendía, yo iba y compraba aparte mis bolsitas. Y si vendía 1000, metía 100 bolsitas, de manera tal que solamente reportaba 900.
Y lo de 100 bolsitas era para mí. ¿Sí me estoy explicando? No les estoy diciendo cómo robar, nada más les digo lo que hice yo, no con vergüenza se los digo. Y gané muchísimo dinero, de verdad muchísimo dinero. Todos los días, hermanos, para no lavar ropa, porque no llegaba a mi casa, eran temporadas de 3-4 meses, todos los días me compraba ropa, todos los días. Cuando terminaba las temporadas yo salía con costales de ropa nueva, de verdad, hermanos. Comía donde yo quería. Y pregúntenme dónde está ese dinero. No hice nada de ese dinero. Me dice mi esposa, ¿y dónde está ese dinero? Porque lo que he robado nunca va a rendir, nunca va a lucir. Si tú le robas a Dios Todopoderoso, nunca te va a rendir. Nunca te va a rendir. Como yo decía, no digas, no me alcanza porque doy el diezmo. Mejor di, no me alcanza porque no diezmo. Vamos a ver una cosa más acerca del diezmo. ¿Qué dice ahí acerca del diezmo? ¿Qué no se debe hacer con el diezmo? Y alguien me gustaría que alguien leyera Levítico 27, 31 al 32. Levítico 27, 31 al 32. ¿Cómo es que dice ese pasaje? Y si 31. Sí, 31 al 32. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Ok, gracias. ¿Sí entendieron este pasaje? Si no, se los voy a explicar. Si alguien quería tomar del diezmo, el diezmo es una cosa consagrada al Señor. Pero si alguien quería tomar del diezmo, quería redimir de esa parte del diezmo, ¿cuánto debía de pagar? Ahora, ahí les va otra cosa que me da más vergüenza todavía contárselas porque ya era yo cristiano. Lo primero que les conté del circo no era yo cristiano. Esta que les voy a contar ya era yo cristiano, ya era yo pastor. Ahí va. Me pagaron mi salario, ¿no? Y como siempre, pues saqué mi diezmo. Y este era el diezmo, ¿no? Ya me lo guardé. No me acuerdo por qué razones. No sé, eso es lo que no me acuerdo, pero creo que me habían pagado, me pagó entre semana el hermano. Y yo fui al centro, andaba yo en el centro, andaba yo por allá y me iba a comprar unos zapatos. Allá por el mercado de Mixcal, ustedes saben, ¿verdad? Allá buscando unos zapatos, por el mercado de Granaditas. Más bien ese es el de Granaditas, no de Mixcal, Granaditas. Ya vi unos zapatos, me gustaron y todo, me los medí, ¿no? Pues estaban bonitos y todo. No, de verdad es que no me acuerdo, pero llevaba yo lo del diezmo. Y entonces utilicé lo del diezmo para comprarme los zapatos. Y yo dije, mi lógica fue, ahorita nada más traigo esto, pero no importa, los compro los zapatos y al rato repongo lo del diezmo. Eso es una lógica que muchas veces, ahorita no me alcanzó, pero voy a agarrar lo del diezmo y entonces lo voy a agarrar para esto, para pagar la renta, lo voy a agarrar. Eso no se debe de hacer. Porque ese dinero de quién es? Y eso lo tengo que apartar. Hermanos, siempre les he platicado esto y no es mentira. Esos zapatos nunca en la triste vida me quedaron. Los mandé a hormar, me apretaban nunca. Acabé regalando esos zapatos. Dice, que eso fue casualidad, pastor. Entonces, si yo tomo algo que no es mío, que es el diezmo, ok, tómalo, pero paga. No, la quinta parte no. ¿Cómo sería ahí? 5 veces más. ¿O cuánto sería? Añadirá la quinta parte. Bueno, el chiste es que había que pagar más, no sé cuánto, pero había que dar más. Pero vamos a darle uno más. Ya, bueno, y aquí estaba, mira, aquí ya hice leer aquí a los hermanos, pero aquí estaba. Si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, esa es una versión, creo que la versión internacional, tendrá que pagar lo que valga, así, más una quinta parte. Y ahí tendríamos que echarle lápiz, ¿no? Tendríamos que echarle lápiz. Si los zapatos me costaron 1,000 pesitos, ¿cuál sería la quinta parte? 200, dicen por ahí, les va a creer ustedes de matemáticas. Pues tendría que haber dado mi diezmo más 200 varitos más. ¿Por qué? Porque
consiguió los. Así es, porque conseguí, dicen aquí, ¿verdad? Porque lo tomé, así exactamente, los jineteé. Los prorrateé, dicen ahora, porque me lo rateé, ¿no? Dicen. Vamos a ver, la novena cosa que vamos a aprender. Consecuencias. Fíjense qué tremendo, porque todavía dice, lean ustedes Malaquías 3:9, completito el 9. ¿Cómo dice, hermanos? Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Quién está diciendo? Les dije, tenemos que poner atención. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jehová de los ejércitos. Malditos sois con maldición. No maldigas, ¿eh? No, oye, no digas esas maldiciones. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es la maldición? Fíjense, alguien que busque Ageo 1:6. Este pasaje, nos vamos también a los profetas del Antiguo Testamento, a los profetas menores, como dice Ageo 1:6. ¿Alguien lo tiene? Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ay, dice, trabajan mucho, hacen mucho, pero no tienen, y reciben su jornal ¿en qué? Esas son las consecuencias de no diezmar. Y tú le echas ganas y trabajas y haces y no ves la tuya. Y no ves la tuya. Yo por ahí conozco gente muy cercana a mí que ha abierto negocios de esto, negocio del otro, negocio de aquello, de esto, del otro. Nada más no ve las suyas. ¿Por qué? Porque el marido, el que es el cabeza del hogar, no da su diezmo. Y ha hecho todos los negocios que ustedes se puedan imaginar. Y todo le va mal en todos sus negocios. ¿A ustedes les gustaría tener la maldición de Dios, hermanos? Fíjense, Deuteronomio 28:15, todo Deuteronomio 28. Yo les encargo que lean porque ahí están las bendiciones de obedecer a Dios y también las maldiciones de obedecer a Dios. Todo Deuteronomio 28. Pero solo vamos a leer el 15. Deuteronomio 28:15. Solo ese versículo. Por favor, alguien que lo lea. Solo ese versículo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no obedeces, vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Y te alcanzarán. Hay gente que dice, y con eso voy a concluir, hay gente que dice, el diezmo solamente era del Antiguo Testamento. Eso es una mentira, el martes lo vamos a comprobar, no se pierdan esa aplicación, pero solamente les voy a decir esto. El Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia, dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido para abrogar la ley. Y los diezmos eran parte de la ley porque están en Levítico. Ahí lo vimos en Levítico. Si yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y ni una, dice ahí, ni una tilde pasará. Porque la ley se cumplirá sí o sí. Los diezmos eran, si tú dices eran parte de la ley, si es cierto, eran parte de la ley, pero el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Lo único que se quitó de la ley del Antiguo Testamento fueron todas las ofrendas sacrificiales, todos los sacrificios. La ley sigue vigente hasta la fecha, mis amados hermanos. Así que si el diezmo es de la ley, el Señor Jesucristo nos enseñó, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amado hermano, ya no tienes ningún pretexto. Si tú diezmas, yo te aseguro que el Señor te va a seguir bendiciendo ampliamente. Pero si no lo haces, hoy aquí está la oportunidad. El Señor te dijo, pruébame ahora en esto. Y no es que, volvamos a lo mismo, no es, hermanos, que queramos a fuerzas obligarte, no, te hemos enseñado esta doctrina.
Tú sabes si le vas a cumplir o no. Vamos a orar.